¿Qué tal? Vamos a arrancar directamente con este análisis porque hoy tenemos entre manos una de las ideas más fascinantes sobre la experiencia humana. Vamos a usar como brújula un texto fundamental, Canarias 76, de Silo. Este va a ser nuestro mapa para navegar por un territorio verdaderamente extraordinario, la experiencia profundamente subjetiva de la conciencia y cómo registramos eso que llamamos lo sagrado. Va a ser un recorrido que sin duda nos va a hacer replantearnos cómo vemos el mundo. Venga, vamos a meternos de lleno en esto con la gran paradoja que pone en marcha toda nuestra exploración. Si lo trascendente, esa gran fuerza o realidad total, está absolutamente en todas partes, ¿por qué nos cuesta tanto percibirlo en el día a día? Esta contradicción no es un fallo de diseño, para nada. De hecho, es el núcleo mismo del nuevo humanismo y de la mística siloísta. Es el tipo de pregunta que nos obliga a darle una vuelta de tuerca a cómo funciona nuestra propia mente. Según la psicología siloísta, y basándonos en Canarias 76, resulta que la falta de registro de lo sagrado no pasa porque esté ausente. Es literalmente todo lo contrario. Pasa por su omnipresencia absoluta. Fijaos en esto. Cuando la trascendencia lo inunda absolutamente todo, deja de ser un objeto externo. No es algo que nuestra mente pueda recortar, aislar y observar tranquilamente como si fuera un árbol o un edificio, ¿verdad? Es el medio mismo en el que existimos. Es como intentar explicarle lo que es el agua a un pez. Lo que nos lleva al punto número 1, la paradoja de lo sagrado. A ver, para entender bien esta falta de registro tenemos que observar cómo funciona nuestra propia maquinaria mental. Nuestra mente siempre busca desesperadamente un objetivo en el cual enfocarse, porque la conciencia humana es estrictamente activa e intencional. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que dependemos de manera absoluta de las diferencias, de los límites, de los contrastes para funcionar. Registramos la luz única y exclusivamente porque existe la oscuridad. Y lo mismo pasa con el silencio. Solo lo notamos porque podemos contrastarlo con el sonido. Sin ese contraste, nuestra percepción ordinaria se anula por completo. Y aquí es donde el concepto adquiere una profundidad tremenda. Si Dios o la trascendencia fuera simplemente un objeto limitado, podríamos señalarlo con el dedo y decir, mira, ahí está. Pero claro, si todo es trascendencia, no hay un fondo sobre el cual contrastar esa figura. Al no haber una fuera para hacer el contraste, nuestra mente ordinaria, que está obsesionada con buscar formas y límites, simplemente se queda sin registro, se queda totalmente en blanco. Pasamos entonces a la sección 2, el mecanismo de la conciencia. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta idea es lo que nos advierte el libro La mirada interna dentro de Humanizar la Tierra. Nos dice que cometemos un error enorme cuando intentamos buscar lo sagrado usando las mismas categorías mundanas con las que buscamos, no sé, las llaves de casa. Aquí se plantea romper los esquemas por completo. Hay que destruir la dualidad entre lo sagrado y lo profano. Si la trascendencia es el tejido mismo de la realidad, la sustancia de la que está hecha nuestra mente, entonces esa frontera que separa al observador del observado se disuelve. ¡Pum! Desaparece. No hay separación. Es como si el ojo intentara mirarse a sí mismo directamente sin un espejo. Tomémonos un segundo para absorber esta metáfora porque es brutal. El ojo ve todo a su alrededor, pero no puede verse a sí mismo. No podemos medir o registrar lo trascendente como si fuera algo ajeno, porque el acto de registrar, quien registra y lo observado son exactamente la misma manifestación de luz. Es un circuito cerrado, el observador es parte intrínseca de lo observado. Y con esto llegamos al bloque número 3, el observador y lo observado. En el siloísmo, esta dinámica se trabaja mediante prácticas de disciplina mental. La idea es intentar acallar el ruido constante del cuerpo, de la memoria, de la imaginación, para llegar a un estado muy particular. Y el contraste aquí es súper revelador. Para la mente de todos los días, llegar a ese estado de vacío se siente como la nada, como un no registro, un mero silencio aburrido. Pero bajo la lupa de la psicología siloísta, este vacío es en realidad una plenitud absoluta, un espacio infinito donde la fuerza circula libremente, sin resistencias. Así que lo que parece vacío es en realidad un exceso de totalidad. Lo que nos introduce a la parte 4, el vacío como plenitud absoluta. En estos momentos de silencio mental profundo pasa algo increíble. El yo aislado, esa sensación que tenemos de estar separados del mundo, desaparece. El registro ordinario se desvanece, pero no porque perdamos algo, sino porque nos unificamos por completo con el proceso de la evolución universal. Desde este prisma, lo sagrado no es un ente con forma humana sentado en una nube, sino el sentido mismo de la evolución, un espacio infinito de libertad y posibilidad. Y como esto no lo podemos capturar con nuestro intelecto analítico, el nuevo humanismo nos pide un giro drástico. Hay que pasar de la teoría abstracta a la acción humana concreta. Vamos a avanzar y ver cómo todo esto toma forma en nuestro quinto punto, la trascendencia en lo cotidiano.
Porque claro, estas ideas tan cósmicas y filosóficas tienen una aplicación muy pero que muy directa en nuestro día a día. Si todo es trascendencia, entonces la persona que tenemos enfrente, ya sea en el trabajo o en la calle, es una expresión viva de esa misma trascendencia. Significa tratar al otro no como un obstáculo o un extraño, sino como un túnel directo hacia lo infinito. Implica llevar a la práctica la famosa regla de oro en esas conversaciones difíciles que todos tenemos. Es a través de la acción válida, la reconciliación y una compasión genuina que logramos, de forma tangible, registrar lo sagrado en nuestro mundo moderno. Así que el punto clave de todo esto es el siguiente: el aparente vacío o el silencio del mundo moderno, ese que a veces nos pesa tanto, no es un vacío de abandono. Ese silencio que a veces parece ensordecedor es, en realidad, la presencia misma de una realidad total, una realidad que nos sostiene, que nos constituye en cada momento, pero que precisamente por estar tan sumamente cerca, se nos escapa del radar ordinario. Y cerramos este análisis con una reflexión que dejamos en el aire. Para lograr ver esta realidad total, la respuesta no está en buscar un objeto nuevo o una experiencia mística en el horizonte. La verdadera pregunta es: ¿ha llegado el momento de cambiar la naturaleza de nuestra propia mirada? Esperamos que este recorrido por Canarias 76 aporte una nueva perspectiva sobre cómo nos percibimos y, más importante aún, sobre cómo interactuamos con cada persona que se cruce en nuestro camino a partir de hoy. Hasta la próxima.